Muy buenos días, yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, y este es mi primer podcast, hoy ya con entrevista del 2023. Estamos comenzando un nuevo año, estamos caminando una nueva senda, estamos rehaciendo o reiniciando el futuro, ese gran desconocido. Y lo primero que quiero pedirles es que hagan like a mi canal y también que hagan tocorre del link de esta entrevista que hoy vamos a realizar. En primer lugar, quiero contarles una historia. Permítanme contarles una historia. Allá hacia los años 1776, había un señor llamado Benjamín, que estaba sentado con sus amigos, así como hoy yo también estoy sentado con Benjamín, con otro Benjamín, que ya lo van a conocer. Y viene uno que no estaba invitado a esa reunión, pero que sabía que estaban reunidos Benjamín y sus amigos. Y les dice al abrir la puerta: ¿qué están haciendo? Están hablando de balde. Y le dice Benjamín, el que estaba coordinando la reunión, y aquí anoté: estamos haciendo una república, si podemos. Y repito, estamos haciendo una república, si podemos. Para lo cual le dice Benjamín Franklin, un poco antes del 4 de julio de 1776, era por marzo más o menos, le dice Benjamin Franklin: y aquí en Filadelfia hoy estamos deliberando sobre cómo podemos hacer ex novo, todo de nuevo, en esta sociedad en la cual estamos. Estamos reflexionando sobre cultura, la cultura de nuestra sociedad. Estamos hablando sobre nuestra sociedad, sobre la economía y sobre la política. Y es de eso sobre lo cual hoy quiero conversar con mi amigo Benjamín Fernández Bogado. Estamos queriendo hacer una república si podemos. Buenas tardes, Benjamín. Bueno, un gran gusto, Víctor, estar acá en los estudios de tu canal, Club de Ideas. en el Club de Ideas, y especialmente para profundizar algo sobre el que hemos tenido varias veces nuestra tarea de reflexión y de acción, que ha sido el de poder hacer un país diferente al que recibimos. Y no es una tarea fácil, No, especialmente para nosotros que tenemos el privilegio de ser la primera generación en el Paraguay que desde 1811 ha vivido más largo tiempo fuera del cautiverio. Desde el año 89 hasta ahora hemos desandado un camino en busca de una libertad y una democracia que tenga sentido, que dé oportunidades. En ese sentido, la mejor definición de democracia para mí, en esos tiempos augurales de 1776, la da Jefferson, que es el padre fundador en términos constitucionales de Estados Unidos. Y Jefferson decía: la democracia es un sistema político de oportunidades, donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. O sea, una democracia sin oportunidades no es democracia. Entonces, una de las cuestiones centrales sobre las que deberíamos centrarnos los paraguayos a trabajar profundamente es cuántas oportunidades tuvimos o hemos permitido que tuvieran los ciudadanos paraguayos en todo este lapso. Y creo que en ese sentido nos vale la pena, primero, el sentido de orgullo de ser la primera generación que vive más de 30 años fuera del cautiverio, en ese zoológico autoritario que se convirtió el Paraguay desde los tiempos fundacionales de Francia, donde él era el supremo, era el dueño de vidas y de haciendas, y que continuó con los López, y luego también con otros gobiernos similares. Esta es la primera oportunidad en la historia, Víctor, y no es poca cosa, en el que nos ha dado la tarea a cada uno de los paraguayos de construir una república, con lo que tenemos, con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que queremos ser. Entonces yo creo que en ese sentido es un tiempo extraordinariamente desafiante. Todos nuestros ancestros tienen la coartada perfecta. No pudimos hacer lo que quisimos porque un tirano nos impidió. sobre el punto. Nosotros tuvimos ya a Francia, el padre de la soberanía. Tuvimos dinastías familiares, empresas familiares, don Carlos y su hijo. Y tenemos muchos relatos, muchas narrativas, tenemos muchos cuentos, muchas fábulas, quizá o algunas son verdaderas. Luego tuvimos el caos, después de 1870,
hasta 1904, como cuando empezamos a parlamentar. Luego tenemos el relato liberal, el Estado mínimo, 1936, el relato socialista semiautoritario Franco, el caos en 1947, la dictadura en 1954, Estado actuante. Luego tenemos el neoliberalismo desde 1989, y eso es en Paraguay. Y si vamos en el mundo, nosotros tuvimos a Dios hasta 1950 más o menos. Luego desde 1959 hasta 1900, ya no recuerdo, hasta 1980 llega Reagan, llega Thatcher. Tuvimos el socialismo, tuvimos al Che, ellos nos iban a salvar. Y luego nos iba a salvar el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no nos salva y fracasa en el 2008. Y hoy tenemos un Estado del cual todo el mundo habla mal, venga, todo el mundo habla mal. Y la idea es, ahora vienen las empresas, nos van a salvar con el marketing de causas. De causas. Las corporaciones dicen que nos van a salvar. Sobre ese punto quiero decirte y preguntarte, ¿cuáles son las creencias que hacen la cabeza del paraguayo, que hacen el Weltanschauung, dirían los alemanes, que hacen el worldview del paraguayo y que hacen lo que después hablaremos, la economía, la política y la sociedad? Bueno, una de las cuestiones centrales de esto está en una canción paraguaya, muy famosa, muy conocida, muy cantada en escuelas y hasta ahora, donde hay una frase que a mí siempre me perturbó. ¿Cuál es? Dice, nuestras costumbres no tienen nada que se parezcan a otra nación. Entonces, esto significa que la corbata que se usa en Croacia, sí, que ahí viene la palabra, ahí viene Croacia. Sí, de Croacia, no es una cosa de ellos, sino de nosotros. O sea, nosotros partimos de una tarea negacionista de que somos parte de un mundo, que nosotros somos una cosa diferente al mundo. Quizás nuestra característica de insularidad rodeada de tierra, como habla Roa, nos ha dado toda una personalidad y una característica. Este es un país que poca gente debe todavía olvidar, que todavía hace 30 o 40 años las mujeres le pedían a sus congéneres que iban de viaje a Buenos Aires con un té, una confitería de plaza, y había una sección de sociales del periódico donde yo trabajaba, La Tribuna, que se encargaba de retratar ese momento singular de la partida de alguien con destino al exterior. ¿Qué se iba a hacer? Nada, iba de compras, o iba a ver un espectáculo teatral, o lo que sea, pero Buenos Aires queda 1 hora y media, pero quedaba tan lejos que hacía falta de pedir a la gente para ese tipo de travesías. Pero nosotros siempre nos creímos ciudadanos fuera de nuestro mundo. Sí. Saro Vera también tiene un libro muy interesante, es un cura casapeño, y dice el paraguayo fuera de su mundo. Paicuel. Entonces, realmente toda esta gente nos ha ido retratando como un país en el que parte de un concepto importante, la negación de que somos parte de un mundo. Primera cuestión. Segunda. La segunda es que toda tarea relacionada al progreso material, al primer ferrocarril, al primer astillero, al primer telégrafo, a la primera fundición de hierro, está relacionada siempre esa idea del progreso a un fracaso colectivo. O sea, tenemos la idea de que cuando mejor nos está yendo es cuando peor nos puede terminar. Ganamos, pero perdimos. Vamos a terminar así. ¿Qué es lo que le dije una vez a un futbolista de la selección paraguaya? Le dije, ¿cuál es el peor momento de la selección paraguaya? Y me dijo 1-0 en los primeros 30 minutos a favor nuestro. Iba. Pero caramba, 1-0 a los 30 significa que puede haber 2-0 a los 40 y podemos ir al vestuario con 3-0. O Shushupa. Los Shushupa. Nosotros sabemos y estamos convencidos que nos van a empatar y que nos van a ganar. Y yo le dije, el mejor momento, 0-0. 89 minutos. Córner a favor nuestro. Cabezazo de alguien en el área. Y en el momento del rebote uno patea y marca. Por ejemplo, si vos le preguntás al pueblo paraguayo cuál es el momento histórico más relevante de sus selecciones de los últimos 10 años, te va a decir Félix Torres frente a Venezuela. Entra en el segundo tiempo y de un cabezazo liquida el pleito y vamos a Francia. Entonces, nuestra cuestión del éxito es siempre una cuestión dubitativa, es siempre de temor, es siempre estar en el territorio donde algo malo nos va a pasar. Entonces, el relato paraguayo primero es, nosotros no somos parte del mundo. 2,
Cuando mejor estamos es cuando peor estaríamos hacia el final. O disfrutarse. Nosotros sí, el éxito, y eso nos lleva a una situación también como consecuencia de eso de doble dimensión. Por un lado, el exitoso es siempre sospechoso. ¿A quién le jodió? ¿A quién le robó? ¿De qué manera hizo lo que quiere? Nadie coincide que es fruto del trabajo, es disciplinado, importante, generoso, ahorrativo. No, no, no. Siempre habrá alguien que hizo de esa persona lo que es y no de su esfuerzo. Sobre el punto, sobre el punto. Pero antes quiero recordarles que hagan like y que se suscriban a este canal que estamos viendo. Y a la vuelta de un pequeño corte, vamos a preguntarle, y ya le pregunto a Benjamín, ¿qué tiene que ver la Virgencita de Caacupé con relación al Padre ausente? ¿Por qué nosotros somos, yo entre ellos, desde pequeño, muy dependientes del 8 de diciembre? ¿Cuál es la cuestión antropológica, filosófica, cultural, fundamental que está subyaciendo? Pero la figura de la paternidad en el Paraguay está muy relacionada a la ausencia y también a la infidelidad. En cambio, la única figura con la que el paraguayo es absolutamente fiel siempre es con su madre. Ni con su esposa. No es ni con la esposa, ni con el partido Ni político, ni con el hijo, con nada de eso. Y eso nos ha sacado a lo largo del tiempo también esa tarea del riesgo, del atreverse, del procurar demandar algo colectivo que realmente nos pertenezca. Los padres son muy necesarios en toda sociedad. Y esta es una sociedad sin padres, que tuvo que reconstruirse sobre la base de la figura de la mujer, a la que el propio Papa Francisco rinde elogios cuando afirma que es la mujer más gloriosa de América, porque fue la que reconstruyó la patria. No pregunten con la cantidad de hombres, esa es otra historia. La tarea de la reconstrucción es una tarea femenina. Y la necesidad de buscar en esa figura femenina tiene que ver también con una visión antropológica de todos los que tenemos en la fe cristiana. Sí. La única persona que se encuentra abajo de la cruz cuando Cristo muere es su madre. No vemos a José en ninguna parte. José no aparece cuando entra a Jerusalén, cuando es azotado, cuando es crucificado, cuando es juzgado. José no está, está María. Entonces la figura de María es una figura que suple la presencia del hombre. A tal punto que en el Paraguay, cuando uno le pregunta a una mujer paraguaya en el campo, Peapico mala y tú, nace importante peace más ente voz. El hombre, el hijo, la hija, es solo de la mujer nomás. El otro es una persona que pasó nomás y que tiene una irrelevancia absoluta. Poca gente sabe que en el Paraguay hay más o menos 60.000 órdenes de captura. Okay. De las cuales, de las órdenes de captura, más de 50.000 son a hombres que no han prestado el alimento a sus hijos. Personas que han sido condenadas en juicios de prestación alimentaria y se rajaron. Entonces, uno de los grandes negocios de la policía paraguaya, no encontrarte ese negocio, claro, es justamente algo que da como insumo la paternidad irresponsable. Entonces, esa paternidad irresponsable también nos ha sacado la capacidad de poder manifestarnos y salir a las calles y demandar. Cuando yo veo que, por ejemplo, en Chile son capaces de sacar 1 millón de personas a manifestarse por la desigualdad, la gente cree que es porque subió el costo del servicio de transporte público. No, Chile es desigual como Brasil, como Paraguay, son los 3 países más desiguales del planeta. Pero entre los 3 el que menos se manifiesta por eso es el paraguayo. El paraguayo está absolutamente convencido que la desigualdad, la inequidad es parte de nuestra forma de ser. Es nuestro tecó paraguayo. O sea, no seríamos paraguayos si no tuviéramos la desigualdad con la que convivimos. ¿Cuándo un paraguayo es exitoso? ¿Cuándo se lo considera como tal? Cuando sale del país. Eso me decía un amigo a quien visité una vez en Nueva York. Y le dije, che, pero yo te conozco de los tiempos del barrio Ciudad Nueva. Nunca supe que eras tan guapo, tan capaz. Hace 25 años viniste acá a Nueva York y ahora tenés una casa de $1 millón que me estás invitando a la inauguración. Y me dijo él con una muestra de picardía, me dice, vais a ir para Estados Unidos donde éxito como hay Benjamín, recojápelo y de éxito. Yo le dije, pero eso significa salida, no me importa. A mí me dice éxito. En el paraguayo el éxito es siempre sospechoso. Y cuando nosotros creemos que alguien está con éxito real, decimos pobrecito anga.
tiene cáncer. Una nota vaina. Entonces vos estás contento porque en el Paraguay se celebra el fracaso. Se Una aplaude. de las cuestiones más interesantes en los chismes es a quién le ha ido mal. En los negocios, en la relación marital, con alguna enfermedad Una incurable. patología. Es una patología. Eso requeriría un análisis de nuestro psiquiatra, decir por qué nos parece tan malo a un futbolista que gana 1-0, a un hombre exitoso que ha hecho su fortuna trabajando, a una persona que ha logrado todo lo que tiene con un gran esfuerzo detrás. ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué realmente tiene el temor a que le pueda ir mal? Es que la gente por ahí está esperando que se caiga. Claro, y yo quizás aprendí eso cuando jugaba al fútbol en la esquina de mi casa en Caacupé, que tenía un arenal inmenso y que todo aquello se cubría de guardia cuando llegaba el hombre más odiado del país para pasar su verano. Ese hombre se llamaba Sabino Augusto Montana. Era ministro del Interior de Alfredo Chávez. Tenía su casa en la esquina, entonces los partidos de fútbol se acababan porque la pelota podía ir a su casa y nadie podría osar ir a buscarlo. Pero cuando no estaba él, siempre había un muro que teníamos que trepar. Y se iba la pelota. Se iba la pelota y iba el más lucho para esto a buscarla, para traerla de El que nuevo. sabía trepar. Trepaba y en el momento de trepar todo el mundo le decía para que se cayera. Entonces yo dije la primera vez, che, pero estamos mal acá. Lo que nosotros tenemos que buscar es ayudarle a él, para que él bate más rápido, Envalentonarlo. traiga más rápido la pelota y continúe el juego. Y me dice uno de los compañeros, me dice, no, el negocio es reírnos de él, no volver a jugar. Predeciblemente irracionales. Totalmente. Sobre el punto todavía cultural, anoté para hablar contigo acá. Hay un filósofo no cristiano. No sé cómo se pronuncia su nombre. No hablo alemán. Jürgen Habermas. Ah, sí. ¿Te suena? Y Dice, mientras que la ciencia pueda contarte con la política, con los relatos y promesas políticas y las narrativas políticas, ¿qué puedes hacer y cómo puedes hacerlo eficientemente? Nunca nadie te va a contar qué debes hacer y qué no debes hacer. Ese es un tema profundo el que te estoy queriendo señalar. Entonces yo vengo ahora a preguntarte lo siguiente. Pizarra en blanco. ¿Cómo se dice en inglés? Pizarra en blanco. Clipboard. Blackboard. Blackboard. No, blanco es Whiteboard sería. whiteboard. Pero el nombre de Blackboard porque eran negras. Negra, perdón. Pero en blanco quiere decir que no tenemos nada. Vamos a escribir ahora. Whiteboard. Whiteboard. En pizarra en blanco o tabla rasa, yo te digo, ¿cómo podemos en el Paraguay arraigar la comprensión de la realidad? Me acabas de decir que somos irracionales, pero yo quiero hacerlo en la razón, en la lógica, en los primeros principios y en la última realidad. Porque todos los mortales nos guiamos por normas prevalecientes. Cuando había esclavitud, ahora vengo del Brasil, estuve con mi nieta y con mi hija, y me alojé en una estancia que te la he comentado ya con detalles, de esclavos. Y en esa época tener esclavos era lo normal. Entonces yo vengo y digo acá, noté que muchas de nuestras creencias actuales de hoy, para nuestros descendientes serían horribles. Para tus nietos, ustedes creían en el Estado, te va a decir. No sé qué es lo que van a decir.